Hola, mi nombre es Eduardo y te doy la bienvenida a este nuevo curso introductorio de SQL con MySQL, aquí por supuesto en código facilito. Este curso está diseñado para todas aquellas personas que tengan conocimientos básicos o nulos acerca del lenguaje de consultas, es decir, SQL. Así que si te interesa adentrarte en este maravilloso mundo de las bases de datos, bueno, este curso es para ti. El curso es muy interesante, puesto que comenzaremos desde cero, y una vez tú lo finalices, tendrás los conocimientos necesarios para poder administrar tus primeras bases de datos. Antes de comenzar me gustaría mencionar que si quieres profundizar en temas aún más complejos, te recuerdo que en Código Facilito tenemos el curso profesional de base de datos, donde trabajamos con temas pues un poco más complejos. Por ejemplo, vistas, triggers, funciones, store procedures, entre muchos temas más. Así que una vez finalices este curso, si así lo deseas, te invito a que le eches un vistazo al curso profesional que tenemos en la plataforma. Bien, una vez dicho todo esto y sin más dilación, comencemos con el curso. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, será instalar MySQL en nuestro sistema operativo. MySQL es el gestor de base de datos, el cual nos permitirá interactuar con nuestras bases de datos. En mi caso, yo me encuentro utilizando un sistema operativo Ubuntu. Sin embargo, tú puedes utilizar el sistema que tú desees, llámese Windows, Mac o alguna distribución Linux, como este es mi caso. Antes de comenzar de lleno con el curso, me gustaría mencionar que, de forma personal, estaré trabajando a lo largo de todo este curso directamente con la terminal. Que si bien es cierto existen diferentes programas los cuales nos permitirán tanto crear como ejecutar nuestras sentencias SQL mediante un entorno visual, como por ejemplo PHPMyAdmin o Workbench, creo que la mejor forma en la cual nosotros podemos aprender SQL es directamente con la terminal. Ya que, bueno, una vez nosotros despleguemos a producción nuestras aplicaciones, es rara la ocasión en la cual vayamos a trabajar con programas mediante una interfaz gráfica. Me atrevo a decir que el 98% de las veces lo haremos todo directamente desde terminal. Así que creo que es una muy buena idea que nosotros comencemos a practicar SQL a la par que practicamos con la terminal. De tal forma que en un futuro quizás no tan lejano, no se nos complique el que nosotros podamos crear y ejecutar nuestras sentencias directamente en la terminal. Así que te invito a que si tienes la oportunidad, de igual forma practiques con la terminal. Sin embargo, si tú desearas trabajar con algún programa con interfaz gráfica, reitero quizás PHPMyAdmin o Workbench, siéntete en la libertad de hacerlo. Bien, ahora sí, una vez dicho todo esto, pongamos manos a la obra. En mi caso, como me encuentro trabajando con un sistema operativo Ubuntu, lo primero que voy a hacer será actualizar los paquetes. Para ello ejecuto sudo, vamos a hacer esto un poco más grande, por ejemplo 24, ahí está, sudo apt update. Esto comenzará a actualizar cada uno de los paquetes dentro de mi sistema. Como el sistema operativo es relativamente nuevo, no debiesen haber muchos paquetes por actualizar. Ahí está. Una vez hecho esto, vamos a instalar MySQL Server. Colocamos sudo apt install MySQL-server. En este caso nos interesa únicamente, colocamos que sí, instalar el servidor. No nos interesa tanto instalar el cliente, ya que el objetivo de este curso no es crear aplicaciones las cuales se conecten a nuestras bases de datos, sino que vamos a ejecutar únicamente sentencias SQL. Por lo tanto, únicamente necesitamos el servidor. Bueno, en este caso el proceso de instalación ha comenzado. La instalación no debiese tomarnos tanto tiempo. Así que, bueno, lo único que debemos hacer es simplemente esperar. Listo, en mi caso la instalación acaba de finalizar.
Así que lo que vamos a hacer ahora será simplemente autenticarnos con el servidor. Para ello vamos a ejecutar el siguiente comando, mysql, y colocamos la bandera "-u". Con la bandera "-u" indicamos que nos vamos a autenticar mediante un usuario. En este caso, como acabamos de instalar MySQL Server, únicamente tenemos un usuario, que sería root, el administrador. Y posteriormente colocamos la bandera "-p". Al utilizar esta bandera, le indicamos al servidor que nos vamos a autenticar mediante una contraseña. Así que procedemos a ejecutar. Y en efecto se nos pide la contraseña. En este caso vamos a colocar la contraseña de nuestro sistema, con la cual nos autenticamos. Listo, ya nos encontramos autenticados con el servidor MySQL. Un comando, un shortcut que se me hace muy interesante es control L. Este comando, este shortcut nos permitirá limpiar nuestra terminal, como podemos observar. Ahora, lo primero que nos interesa es conocer las bases de datos que se encuentran dentro del sistema. Para ello podemos ejecutar el siguiente comando, show database. Finalizamos con punto y coma. Una muy buena práctica al nosotros trabajar con SQL es colocar las palabras reservadas en mayúsculas, de esta forma, show database. No es algo obligatorio, pero sí creo que si seguimos este estándar, nuestras sentencias serán mucho más legibles. Y bueno, como yo acabo de instalar este servidor, únicamente encuentro 4 bases de datos: Information Schema, MySQL, Performance Schema y Sys. Dentro de estas 4 bases de datos encontraremos información importante para que MySQL funcione correctamente. Así que te invito, en la medida de lo posible, intentemos no utilizar estas bases de datos. Mejor creemos las propias. Y para que nosotros podamos crear nuestra primera base de datos, vamos a ejecutar el siguiente comando, create database, seguido del nombre de nuestra base de datos. Por ejemplo, código facilito. Finalizamos, por supuesto, con punto y coma. Y ahí está. No obtenemos ningún error, con lo cual confirmamos que hemos creado nuestra base de datos. Si echamos un vistazo nuevamente a nuestro listado, encontraremos código facilito. Perfecto. Ahora vamos a indicarle al servidor que queremos utilizar esta base de datos. Para ello colocamos use código facilito. Al nosotros hacer esto, cambiar de base de datos, todas las consultas SQL que ejecutemos a partir de este momento se van a aplicar sobre la base de datos que hayamos elegido. Por ejemplo, si yo ejecuto un show tables, encontraremos que mi base de datos no posee tabla alguna. Así que lo siguiente que vamos a hacer será proceder a crear nuestra primera tabla. Y para ello me gustaría apoyarme de Visual Studio Code. Con Visual Studio Code pretendo redactar todas las sentencias SQL que yo quiera ejecutar, únicamente para fines prácticos, para que podamos comprender de mejor manera cómo se estructuran los comandos. De hecho, voy a dejar una anotación. Los comentarios se crean utilizando doble guión. Esto, por supuesto, para los archivos SQL. Por ejemplo, crear base de datos. Vamos a dejar un historial de todos los comandos vistos en este curso. Create database y el nombre de la base de datos. Ahora, para crear una tabla, crear tabla, ejecutamos el siguiente comando, que sería create table, seguido de el nombre de nuestra tabla. Por ejemplo, en este caso quiero crear una tabla que me permita almacenar usuarios. Así que el nombre será users, paréntesis, y finalizamos con punto y coma. Dentro de los paréntesis nosotros vamos a colocar todas las columnas que deseemos nuestra tabla posea. De forma personal creo que todas las tablas deben de poseer por lo menos 2 columnas, que sería ID, una columna que nos permita conocer
un identificador único para cada registro y la columna created at, columna que nos permite conocer la fecha exacta en la cual se creó este registro. Estas, creo yo, son las columnas indispensables para cualquier tabla. Bueno, posteriormente voy a añadir un par de columnas más. Por ejemplo, username, email, edad, por ejemplo, status, y para fines prácticos, bio, haciendo referencia a la biografía. Bien, creo que con estas 7 columnas es más que suficiente. Entonces, la estructura para que nosotros podamos crear una nueva tabla es colocar create table, el nombre de nuestra tabla, paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar las columnas que deseemos nuestra tabla posea, las columnas y su tipo de dato. Por ejemplo, yo quiero que la columna ID almacene únicamente números enteros, así que coloco el tipo int. Para username quiero utilizar varchar. El tipo varchar permite que nuestra columna almacene una cadena alfanumérica, tanto letras como números, como caracteres UTF-8. Vamos a hacer lo mismo para email, varchar. Lo interesante de varchar es que dentro de los paréntesis podemos colocar mediante un número entero la cantidad máxima de caracteres que pueden ser almacenados en la columna. Por ejemplo, para username, la cantidad máxima de caracteres será 50. Y para correo, voy a colocar 100, ya que hay ocasiones en las cuales me he topado con correos sumamente extensos. Entonces, para validar la mayoría de los casos, creo que con 100 caracteres para un correo será más que suficiente. Para la columna age, vamos a colocar el tipo int. Para status, vamos a utilizar el tipo enum. Este tipo es muy interesante, ya que a partir de este tipo seremos capaces de limitar la cantidad de opciones, la cantidad de valores que puede almacenar una columna. Prácticamente reducimos el universo de posibilidades. Por ejemplo, un status para un usuario únicamente puede ser 2 valores, activo o inactivo. Listo. La columna status solo puede almacenar cualquiera de estos 2 valores. De esta forma, delimitamos la cantidad de opciones. Si se intenta crear un nuevo usuario cuyo estatus no sea activo o inactivo, obtendremos un error. Para bio, vamos a utilizar el tipo text. El tipo text, al igual que el tipo varchar, nos permite almacenar una cadena alfanumérica. La principal diferencia entre text y varchar es que text nos permite almacenar muchos más caracteres. En este caso, la biografía, por supuesto, tendrá mucho más texto que el username o el correo. Así que utilizo text. Y finalmente, para la columna fecha de creación, vamos a utilizar timestamp, puesto que nos interesa almacenar la fecha exacta, el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos. Para ello utilizamos timestamp. Ahí está. De esta forma pudiese quedar la definición de mi tabla. Vamos a crear la tabla usuarios, donde hemos colocado 7 columnas con sus correspondientes tipos. 2 enteros, 2 varchar, un enum y un tipo timestamp. Perfecto. Procedemos a crear la tabla. Voy a copiar y voy a pegar. Ejecuto y bueno, aquí tengo un error. Vamos a echar un vistazo y en efecto, verán, nosotros vamos a separar cada una de las columnas mediante una coma. Algo que he olvidado. Coloco coma para separar cada una de las columnas. Y ahora sí, limpio con control L, procedo a pegar y ejecuto. Mucho mejor. No obtengo ningún tipo de error. Y en teoría, si yo ejecuto un show tables, encontraremos nuestra nueva tabla. Ahí está, users. Nosotros podemos describir esta tabla
utilizando desc seguido de el nombre de la tabla. Encontramos que la tabla posee 7 columnas: ID, username, correo electrónico, edad, estatus, biografía y fecha de creación. De igual forma podemos conocer sus tipos. Por ejemplo, ID de tipo entero, username y correo electrónico de tipo varchar, edad de tipo entero, status es un enum, donde únicamente se pueden almacenar dos opciones: activo o inactivo. Bio es de tipo text y finalmente created at es de tipo timestamp. Perfecto. Antes de continuar insertando registros, me gustaría tocáramos el tema de constraints. Verás, en términos simples, los constraints no son más que reglas las cuales podemos aplicar sobre cada una de las columnas en nuestra tabla. Mediante estas reglas seremos capaces de definir una integridad con respecto a los datos que queremos almacenar. Es decir, que los datos que almacenemos tengan coherencia. Por ejemplo, en este caso nuestra tabla users no posee ningún tipo de regla. Si por ejemplo yo intento insertar un usuario que no posea ID o con un ID duplicado, pues no estaría para nada bien. Entonces, para evitar este tipo de casos, lo que podemos hacer es simplemente definir reglas al momento de ya sea insertar o actualizar registros. Y para ello nos apoyaremos de los constraints. Veamos. Comencemos con la columna ID. Para ello vamos a colocar auto-increment. Con esto le indicamos al servidor que cada vez que se inserte un nuevo registro en la tabla users, el ID ya tendrá un valor por default, y este valor por default será un número entero que irá incrementando con respecto a los valores, con respecto a los registros que existan en la tabla. Y finalmente colocamos que esta columna será la llave primaria, primary key. Listo. Ahora procedamos a trabajar con la columna username. Para esta columna vamos a utilizar el constraint unique, donde indicamos que no pueden existir valores duplicados para la columna username. E indicamos que esta columna obligatoriamente debe almacenar algún valor. Colocamos not null. Lo mismo va a ocurrir para el correo electrónico. Tanto el correo electrónico como la columna username deben ser valores únicos para la tabla users, y ambas columnas requieren obligatoriamente algún valor, not null. Y para la columna age vamos a utilizar el constraint unsigned. Mediante este constraint le indicamos a la columna que no puede almacenar valores con signo, en este caso valores negativos, ya que no tendría mucha coherencia que un usuario tuviese una edad negativa. Y para status, bueno, de hecho, vamos a indicar que la edad de igual forma es requerida, not null. Y para status vamos a colocar un valor por default. Colocamos default. Y en este caso, como estamos utilizando un enum, solo existen dos posibles valores para la columna, ya sea activo o inactivo. Vamos a colocar que el valor por default será inactivo. Esto siempre y cuando, al insertar un nuevo usuario, no exista un valor para status. Solo en esos casos se va a tomar el valor por default. Para bio, vamos a dejar esto tal cual. Y para la fecha de creación, de igual forma vamos a colocar un valor por default. Default, que sería current, _time, stamp. De esta forma el valor por default será la fecha exacta en la cual insertemos el registro. Perfecto. De esta forma quedaría ahora nuestra nueva definición para la tabla. Ya hemos colocado valores por default y constraints. Estas reglas nos permitirán, reitero, definir cierta integridad con respecto a los datos que vamos a almacenar, que sería la coherencia de los datos almacenados. Si yo, por ejemplo, intento crear nuevamente la tabla, bueno, obtendré un error, donde se me indica que la tabla usuarios actualmente existe. Y de hecho está en lo correcto, ya que si hago un show tables,
encontraremos la tabla users. Para que nosotros podamos utilizar esta nueva definición, vamos a eliminar la tabla users. Para ello ejecutamos drop table users. Ok, la tabla ha sido eliminada, así que ya podemos volver a crearla. Perfecto. Vamos a describir la tabla users y aquí está. Visualizamos los 7 campos, las 7 columnas, con su correspondiente tipo y los constraints y valores por default. Por ejemplo, las columnas ID, username, correo electrónico y edad no permiten valores por default. Visualizamos no. Por otro lado, el status, la biografía y la fecha de creación sí lo permiten. El ID es una llave primaria. Y visualizamos que las columnas status y created at poseen valores por default, que sería inactivo y la fecha actual, la fecha en la cual se creó el registro. Perfecto. Y bien, de esta forma es como nosotros seremos capaces de tanto crear nuestra primera base de datos como crear nuestra primera tabla. Si echamos un vistazo al archivo, sabremos que con el comando create database, seguido del nombre de nuestra base de datos, seremos capaces de crear una base de datos. Y para crear una tabla, ejecutamos create table, seguido del nombre de nuestra tabla. Paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar cada una de las columnas con su correspondiente tipo de dato que queramos la tabla posea. Yo les recomiendo ampliamente que cada una de las columnas posea algún tipo de constraint para que así aseguremos la integridad de los datos. Que reitero, por ejemplo, username, correo electrónico y edad son valores obligatorios, es decir, no se aceptan nulos para estas columnas. Y tanto username como correo no permiten valores duplicados para la tabla users. ID es un valor autoincremental y a su vez es la llave primaria de la tabla. La columna age es obligatoria y no permite valores con signo negativo, únicamente positivos. Status posee un valor por default siempre y cuando en el insert no se defina un valor para la columna. Bio es prácticamente la excepción a la regla. En bio nosotros podemos almacenar valores nulos, se permiten los nulos, no existen valores por default, ni tampoco es una llave primaria. Y finalmente, en la fecha de creación, de igual forma definimos un valor por default, que sería la fecha exacta en la cual se creó el registro. Bien, ya tenemos nuestra base de datos y nuestra tabla. Así que lo que vamos a hacer ahora será insertar un par de registros en la tabla para que posteriormente podamos realizar consultas. En este caso, tenemos la tabla users. Así que para que nosotros podamos insertar un par de registros, lo haremos utilizando el comando insert into. Veamos. Vamos a colocar insert into seguido de la tabla con la cual vamos a trabajar. En mi caso, users. Paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar todas aquellas columnas a las cuales nosotros queramos asignarles valores. En este caso, si echamos un vistazo a la definición de nuestras tablas, encontraremos que existen 3 columnas, las cuales son obligatorias. Me refiero a username, correo electrónico y edad. El ID no es obligatorio, ya que posee un auto increment, es automático. Status tampoco es obligatorio, ya que posee un valor por default. Bio tampoco es obligatorio, ya que permite valores nulos. Y created at, al igual que status, ya posee un valor por default. Así que nos interesa únicamente establecer valores para username, correo electrónico y edad. Así que vamos a colocar username, email, edad. Las columnas, por supuesto, las vamos a separar mediante una coma. Y para finalizar vamos a establecer los valores, los cuales queramos almacenar. Por ejemplo, para username, como se nos permite almacenar un varchar,
podemos representar este tipo de dato mediante comillas dobles. Recordemos que el varchar no es más que una cadena alfanumérica. Podemos almacenar letras, números y caracteres UTF-8. Así que, por ejemplo, voy a almacenar user1, coma, para el correo electrónico user1@test.com y para la edad, por ejemplo, 17. Finalizamos, como ya es costumbre, con punto y coma. Si yo ejecuto, bueno, al parecer tengo un error, en efecto, ya que estoy utilizando el campo edad, cuando dicho campo no existe, es age. Una disculpa. Ejecuto nuevamente y ahí está. Ahora sí, no obtengo ningún error. Para que nosotros podamos consultar todos los registros que existen en la tabla, vamos a hacer uso de select. Colocamos select, asterisco y definimos el origen de los datos. En este caso, from users. Al nosotros hacer esto, le estamos indicando al servidor que queremos obtener todos los usuarios. Bueno, serían todas las columnas de todos los usuarios. Si ejecuto, ahí está. Visualizamos todas las columnas de todos los usuarios. Que en mi caso únicamente un solo usuario, user1. Si yo, por ejemplo, intento volver a insertar el registro, insert into users, coloco user1, user1@test.com y 17, obtendré un error, donde se me indica que el valor para username ya se encuentra dentro de la tabla. Este es un valor duplicado, y como nosotros hemos definido en el constraint, eso no es posible. Hemos indicado que la columna username va a almacenar valores únicos. Por lo tanto, no es posible el insert. Y lo mismo podemos hacer si, por ejemplo, yo coloco un valor negativo para la edad. ¿Ok? Otro error. La edad se encuentra fuera de rango. Perfecto. Con esto confirmamos que los constraints, en efecto, nos dan cierta congruencia en los datos que se están almacenando. Listo. Ahora me gustaría, si me lo permites, insertar un par de registros los cuales ya tengo preparados. Voy a proceder a copiar y procedo a pegar. Esto únicamente para fines prácticos, para que podamos agilizar este curso. Ahí está. Si echamos un vistazo a la tabla, vamos a hacer un select. Visualizamos que ahora mi tabla posee 8 registros. Encontramos la cantidad de registros al final de la consulta. En este caso visualizamos que la tabla, mi tabla, ahora posee 8 registros, que sería el username 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y listo. Ya tenemos un par de registros con los cuales nosotros podemos comenzar a practicar con respecto a la obtención de registros. Como acabamos de ver, para que nosotros podamos obtener registros, lo haremos a través de un select. Colocamos select, seguido de las columnas las cuales queremos obtener, y en dado caso quisiéramos obtener todas las columnas, utilizamos asterisco, from, y definimos el origen de los datos, que en este caso sería la tabla users. Con esta sentencia estamos obteniendo todas las columnas de todos los usuarios, como podemos observar. Antes de continuar, me gustaría mencionar que por default la salida será una tabla, como podemos observar. Visualizamos columnas y filas. Sin embargo, si en dado caso nosotros quisiéramos obtener una gran cantidad de columnas, tantas que sea difícil de leer, bueno, yo les aconsejo que obtengamos los registros mediante cartas. Para ello vamos a utilizar slash invertido, G mayúscula. Con esto le indicamos al servidor que queremos el formato sea diferente.
Ahora cada uno de los registros se representa en un formato de cartas, lo cual desde mi punto de vista lo hace mucho más legible. Bueno, esto regularmente lo vamos a utilizar, reitero, cuando obtengamos una gran cantidad de columnas. En este caso, como son solo 7 columnas, pues no pasa nada. Voy a seguir trabajando en el formato de tablas. Bien, para continuar me gustaría que practicáramos con un par de ejercicios. Los ejercicios ya los tengo a la mano y serían los siguientes. Procedo a pegar. Puntualmente estos. Creo que estos ejercicios nos vendrán bastante bien para que podamos practicar con la obtención de registros. Así que, ¿qué te parece si resolvemos cada uno de ellos? Por ejemplo, el primer ejercicio dice lo siguiente: obtener el usuario con el ID número 2. Para ello podemos hacer lo siguiente. Como vamos a obtener el usuario, muy probablemente nos interesen todas sus columnas. Así que colocamos asterisco. From users. Y para que nosotros podamos obtener un registro o grupo de registros en particular, vamos a utilizar una condición. Y las condiciones las lograremos utilizando la cláusula where. Colocamos where y posteriormente nuestra condición. En este caso vamos a evaluar sobre la columna ID, que ID sea igual a 2. Finalizamos con punto y coma. A diferencia de los lenguajes de programación, donde comparamos con doble signo igual, para SQL basta utilizar un signo igual. En este caso estamos indicando que queremos obtener todos los registros cuyo ID sea 2. Sin embargo, como sabemos, la columna ID es una columna que es llave primaria, por lo cual los valores son únicos. Por lo tanto, al nosotros realizar una consulta sobre esta columna, siempre obtendremos por lo menos, un máximo de un solo registro, ya que, reitero, no existen IDs duplicados en la tabla. En este caso, como podemos observar, no cuento con un usuario cuyo ID sea 2. Obtenemos un empty set. Sin embargo, si por ejemplo yo modifico y hago la condición, evalúo sobre ID 3, ahora sí, obtengo un solo registro. Reitero, esto se logra ya que estamos evaluando sobre una columna que almacena valores únicos. Listo. Este ejercicio ya podemos darlo por hecho. Done. El siguiente ejercicio dice lo siguiente: obtener el usuario con el correo electrónico user8@test.com. La consulta sería algo familiar, solo que en esta ocasión vamos a condicionar ya no sobre el ID, sino sobre la columna email, que ésta sea igual a user8@test.com. Ahí está. El usuario cuyo correo es user8 posee por ID 8 y su username es user8. Una coincidencia bastante peculiar. Pero bueno, este ejercicio también ya lo tenemos hecho. Ahora, el tercer ejercicio dice lo siguiente: obtener todos los usuarios con una edad mayor a 25. En este caso ya implica que nosotros utilicemos operadores relacionales. Vamos a colocar select asterisco from users. Vamos a condicionar sobre edad, where edad sea mayor que 25. Y ahí está. En mi caso, 4 usuarios cumplen con la condición. Poseen una edad mayor a 25. Por ejemplo, 35, 29, 33 y 45. Perfecto. Bien, pasemos a el cuarto ejercicio, que sería prácticamente lo mismo. Obtener todos los usuarios con una edad menor a 50. Aquí simplemente hay que cambiar el operador relacional y modificar sobre el valor a evaluar. Menor que 50. Prácticamente todos mis usuarios cumplen con la condición. Todos mis usuarios
tienen una edad menor a 50. Si por ejemplo yo colocara 30, bueno, ahora sí, el universo se reduce. De 8 pasamos a 5. Perfecto. Este ejercicio de igual forma ya lo tenemos completado. Ahora, el quinto ejercicio dice lo siguiente: obtener todos los usuarios que posean una biografía. Este ejercicio me gusta bastante, ya que ahora nos toca trabajar con una columna, la cual, como podemos observar, permite nulos, que sería biografía. Para que nosotros podamos trabajar con nulos, vamos a utilizar is. Por ejemplo, select asterisco from users where, en este caso sería bio, is null. Con esto vamos a obtener todos aquellos usuarios los cuales no posean una biografía. Es decir, en la columna bio se almacene null, que en mi caso serían 5 usuarios. Ahí está. User 1, 3, 4, 5 y 6. Estos usuarios no poseen una biografía. Que de hecho, creo que me salté de ejercicio. Aquí está. Obtener todos los usuarios que no posean una biografía. No posean una biografía. Para que nosotros podamos conocer los usuarios que sí posean biografía, bueno, basta con utilizar el operador lógico NOT. Vamos a negar. Colocamos bio is not null. Es decir, que la columna bio no almacene nulos. Y en este caso, bueno, ahora obtengo 3 usuarios que tienen biografía. Usuarios 7, 8 y 9. Perfecto. Entonces recordemos, para que nosotros podamos condicionar sobre columnas que puedan o no almacenar nulos, vamos a utilizar is. Si lo que queremos es negar, bueno, utilizamos el operador lógico not y negamos. Podemos utilizar isNull para obtener los registros que almacenen nulos, o podemos negar con isNotNull para obtener los registros que sí almacenen un valor en la columna. Perfecto. Este ejercicio también ya lo tenemos hecho. Ahora pasemos a trabajar con fechas. El siguiente ejercicio dice lo siguiente: obtener todos, aquí faltó los usuarios, cuya fecha de creación sea el día de hoy. Ahí está, mucho mejor redactado. Obtener todos los usuarios cuya fecha de creación sea el día de hoy. Para ello vamos a utilizar la columna fecha de creación. Esta fecha se encuentra en el siguiente formato: año, guión, mes, guión, día, espacio, hora, 2 puntos, minuto, 2 puntos y segundos. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente: select asterisco from users where y condicionamos sobre created at, que sea mayor a, y para que nosotros podamos representar una fecha, podemos hacerlo utilizando comillas simples, solo que vamos a seguir el formato previamente mencionado. Por ejemplo, 2021, 07, 22, espacio 00, 00 y 01. Las horas se representan en formato 24. En este caso estoy indicando que quiero obtener todos los usuarios cuya fecha de creación sea mayor a el primer segundo del día de hoy. Así que si ejecuto, obtengo mis 8 registros. Perfecto. Solo que déjame decirte que existe otra forma en la cual pudiésemos obtener el mismo resultado. Solo que nos podemos apoyar de la función date. La función date, select asterisco from users, nos permite evaluar sobre una fecha. Por ejemplo, date created at. La fecha se conforma prácticamente solo por el año, el mes y el día. Así que pudiésemos evaluar sobre dichos valores. 21, 07, 22. Y si ejecuto, obtenemos el mismo resultado.
En este caso estoy obteniendo todos los usuarios cuya fecha de creación en su fecha, en su date, sea el día de hoy, el 22 de julio del 2021, fecha que grabo este video. Y listo. Esta sería otra forma en la cual nosotros podemos trabajar con fechas, ya sea utilizando el formato que MySQL nos ofrece, año, mes, día, horas, minutos y segundos, o en este caso utilizando la función date, donde creo yo se nos simplifica aún más poder obtener los registros, ya que estamos condicionando sobre una fecha. De igual forma vamos a marcar este ejercicio como hecho. Ahora trabajemos con obtener el username, ahora solo una columna, de todos los usuarios cuyo ID se encuentren en el siguiente listado, que sería 1, 2, 3 y 4. Para ello tenemos dos opciones. La primera opción es utilizar operadores lógicos, muy puntualmente el operador lógico OR. Por ejemplo, select asterisco from users where y condicionamos sobre el ID, donde el ID sea igual a 1, o el ID sea igual a 2, o el ID sea igual a 3, o el ID sea igual a 4. Ok, con esta consulta pudiésemos resolver el ejercicio. Sin embargo, no está del todo bien, ya que ¿qué pasa si el día de mañana nosotros queremos evaluar sobre un listado aún más extenso? Por ejemplo, en este caso solo tenemos 4 IDs, pero ¿qué pasa si el día de mañana vamos a evaluar sobre 20 IDs, sobre 100, sobre 1000? Bueno, en ese caso nuestra consulta se va a volver sumamente extensa, lo cual a la larga se volverá una consulta difícil de mantener. Así que yo les recomiendo, siempre que nosotros vayamos a buscar sobre un listado de posibles opciones, utilicemos la cláusula int. Colocamos paréntesis y dentro de los paréntesis los posibles valores que pueden almacenarse en las columnas. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Esta consulta hace exactamente lo mismo que esta consulta. Sin embargo, como podemos observar, pues es mucho más compacta. Desde mi punto de vista es mucho más fácil de leer. Obtenemos el mismo resultado. Así que te recomiendo utilices int siempre que quieras buscar sobre listas. Bien, vamos a marcar este ejercicio de igual forma, hecho. Ahora vamos a obtener las edades de todos los usuarios mayores de edad. Vamos a colocar select edad from users where edad sea mayor o igual a 18. En México la mayoría de edad se logra cuando el individuo tiene una edad mayor o igual a 18. Y ahí está. En mi caso, 6 usuarios cumplen con la condición. Poseen una edad mayor o igual a 18. Marcamos esto como done. Y pasamos a obtener el username y correo electrónico del usuario con mayor edad. Ok, este ejercicio también me gusta bastante, ya que para que nosotros podamos obtener el usuario con mayor edad, primero debemos ordenar. Y para que nosotros podamos ordenar, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos esto paso a paso. Vamos a seleccionar todas las columnas de la tabla Users. Como podemos observar, obtenemos los registros conforme estos fueron ingresados. Primero el primer usuario, después el segundo, el tercero y así sucesivamente. Sin embargo, si nosotros quisiéramos ordenar con respecto a una columna, vamos a hacer uso de order by y posteriormente colocamos la columna a partir de la cual queremos ordenar. Por ejemplo, edad. Si yo ejecuto, ahora podemos observar que la salida es diferente. Ahora el ordenamiento de cada uno de los usuarios, de cada uno de los registros, es de forma ascendente con respecto a la edad. El primer registro tiene una edad de 11 y el último registro tiene una edad de 45.
Por default, el ordenamiento será ascendente. Si nosotros queremos dejarlo explícitamente plasmado, utilizamos ask. Ok, ordenamos de forma ascendente. En este caso nos interesa ordenar de forma descendente. Así que colocamos desc. Ok, ahora los registros están a la inversa. El primer registro es el usuario cuyo ID es 7 y cuya edad es 45. Ahora lo único que nos hace falta es limitar la cantidad de registros que queremos obtener. Como estamos ordenando por edad y la cantidad de registros que queremos obtener a partir de la consulta. Por ejemplo, si yo coloco 3, bueno, únicamente obtengo 3 registros. Pero en este caso, como nos interesa el usuario con mayor edad, no los usuarios, coloco limit 1. Y en mi caso, el usuario con mayor edad es el usuario user 7. De esta forma es como podemos ordenar y podemos limitar la cantidad de registros. Recordemos, el ordenamiento por default será ascendente, a menos que nosotros indiquemos lo contrario, colocando explícitamente desc. Y ahora vamos a obtener, bueno, de hecho nos hizo falta, nos pide únicamente el username y el correo. Mucho mejor. Y vamos a hacer lo inverso. Ahora el usuario con menor edad. Prácticamente ya lo teníamos. Vamos a colocar ascendente para ser más explícitos. Y ahí está. user9@test.com. Y finalmente vamos al ejercicio. Obtener el username, correo electrónico y edad de todos los usuarios con rango de edad entre 20... aquí se cortó. Entre 20 y 55. Bastante sencillo. Vamos a utilizar operadores lógicos. Bueno, un solo operador lógico y 2 operadores relacionales. Select, username, email, edad. Todos los campos que necesito. From users, where, edad, mayor que 20 and edad menor que 55. Ahí está. Y con esto, ok, otra vez el error. Aquí es edad, pero en inglés. Ok, aquí es edad, lo mismo, age. Y lo mismo aquí. Una disculpa. Y ahí está. En mi caso son 5 los usuarios que cumplen con la condición. Tienen una edad mayor a 20 y menor a 55. Y con esto estaríamos logrando utilizar los 3 operadores lógicos. And, or y por supuesto not. Y bien, estas serían las consultas más comunes, las cuales nosotros vamos a utilizar en nuestro día a día. Ya sea para obtener todas las columnas muy puntuales, o evaluando sobre diferentes columnas. Por ejemplo, condicionamos la edad, utilizamos operadores relacionales, operadores lógicos, listas, etc. Ya para finalizar, me gustaría mencionar que si en dado caso nosotros quisiéramos buscar sobre un campo de tipo texto o varchar y queremos buscar sobre prefijos o sufijos, podemos hacerlo. Esto mediante un like. Por ejemplo, voy a hacer un select asterisco from users. ¿Y qué te parece si obtenemos todos los usuarios cuyo correo electrónico finalice con .com? Para ello podemos hacer lo siguiente. Vamos a colocar select asterisco from users. Users. Condicionamos sobre correo electrónico. Y como queremos evaluar utilizando un carácter, o bueno, una cadena alfanumérica, vamos a utilizar like. Vamos a colocar porcentaje.com. Ejecuto y ahí está. Al nosotros hacer esto, vamos a limpiar, le estoy diciendo al servidor, obtén todos los usuarios,
todos los usuarios cuyo correo termine en .com. Prácticamente, obtén todos los usuarios cuyo correo termine en .com. Utilizamos like y un varchar con el prefijo porcentaje. Con esto definimos el sufijo el cual queremos utilizar para realizar la búsqueda. En mi caso, todos los usuarios cumplen con la condición. Si nosotros quisiéramos buscar por el prefijo, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, obtén todos los usuarios cuyo correo electrónico comience con user. Colocamos user, porcentaje. Bueno, este mensaje ya no es el correcto. Ejecuto y nuevamente todos cumplen con la condición. Sin embargo, si yo fuera un poco más específico, por ejemplo, user2, obtén todos los usuarios cuyo correo comience con user2. Bueno, no obtengo ningún usuario porque ninguno cumple con la condición. Si yo coloco user3, ahora sí. User3 sí comienza con user3 arroba en su correo. Y en dado caso quisiéramos buscar caracteres los cuales no sepamos a ciencia cierta en qué posición del string se encuentre, bueno, vamos a hacer uso de like, pero con doble porcentaje. Por ejemplo, obtén todos los usuarios cuyo correo electrónico posea, por ejemplo, arroba. No sé, algo muy ambiguo. Serían todos los usuarios. Pero si yo coloco 1, arroba, bueno, solo un usuario cumple con la condición, que sería este. 1 arroba se encuentra dentro del correo. No importa exactamente en qué posición, no importa si es al principio o al final, porque utilizamos doble porcentaje. Y listo. Entonces recordemos, utilizando like seremos capaces de buscar sobre caracteres para nuestras columnas, ya sea que los caracteres se encuentren al inicio, al final o en medio del string. De ambas formas, de estas tres formas, podemos realizar la búsqueda. Bien, nosotros ya sabemos tanto insertar como obtener registros de nuestras tablas. Entonces, para ir finalizando esta parte del curso, lo que vamos a hacer será aprender tanto a actualizar como a eliminar registros. Es algo relativamente sencillo. Veamos. En mi caso, si yo realizo un select asterisco from users, encontraré 9 registros. Lo que voy a hacer es simplemente actualizar el usuario cuyo ID es igual a 1. Como podemos observar, mi usuario no posee una biografía, así que mediante una actualización vamos a establecer su biografía. Para ello vamos a ejecutar el siguiente comando. Colocamos update, seguido de la tabla, la cual queremos modificar, que en mi caso sería users. Colocamos set y posteriormente vamos a colocar la columna con su correspondiente nuevo valor que queremos modificar. Por ejemplo, bio es igual a desarrollador de software. Por ejemplo, finalizamos con punto y coma. Ahora, antes de que yo ejecute esta sentencia, hay que mencionar algo muy importante. La actualización mediante el comando update permite que nosotros coloquemos una condición, es decir, un where. Si nosotros no colocamos ninguna condición, como este es mi caso, si yo ejecuto, todas las filas de la tabla se van a actualizar, puesto que no coloco ningún tipo de condición sobre qué row, sobre qué fila en particular se hará la actualización. Por lo tanto, es muy importante que si nosotros no queremos actualizar todos los registros en la tabla, bueno, coloquemos la condición, que en mi caso sería sobre ID, que sea igual a 1. De esta forma, como podemos observar, se nos indica que una fila cumple con la condición y una fila fue modificada. Por lo tanto, si yo realizo nuevamente el select, perfecto, podemos encontrar que, en efecto, mi usuario 1 ahora posee una biografía. Y de esta forma tan sencilla es como nosotros podremos actualizar registros. En este caso solo estoy actualizando una columna. Sin embargo, sepamos que podemos actualizar la n cantidad de columnas que deseemos. Por ejemplo,
Vamos a colocar, no lo sé, backend, por ejemplo, coma, y también pretendo modificar la columna username. Ahora quiero que esta columna almacene Eduardo -GPG. Ok, en este caso estoy actualizando dos columnas. Coloco update, la tabla con la cual voy a trabajar, set, y posteriormente las columnas con sus correspondientes nuevos valores. Las columnas, por supuesto, las vamos a separar mediante una coma. Y para que nosotros no actualicemos todas las filas, vamos a colocar una condición, especificando muy puntualmente sobre qué fila queremos actualizar. Ejecuto, todo bien, realizo el select nuevamente y ahí está. Ahora, como podemos observar, como la biografía de un usuario es algo extensa, la tabla ya se empieza a deformar. Lo que podemos hacer es simplemente utilizar slash invertido G mayúscula, como lo habíamos visto anteriormente. Esto nos dará un formato de cartas. O simplemente podemos colocar where ID es igual a 1. Formato de cartas. Y ahí está. Desarrollador de software, backend. Eduardo-GPG. Perfecto. Y de esta forma es como nosotros podemos actualizar registros para nuestras tablas. Simplemente vamos a colocar update, la tabla la cual queremos alterar, set, las columnas con sus nuevos valores y opcionalmente, aunque es bastante recomendable, siempre la condición. Listo. Ahora, si nosotros queremos eliminar un registro, vamos a utilizar delete. Colocamos delete from y posteriormente la tabla de la cual queremos eliminar registros. Por ejemplo, users. Al igual que con update, si nosotros no colocamos una condición, entonces en este caso vamos a eliminar todos los registros de nuestra tabla, lo cual por supuesto es bastante peligroso. Así que antes de ejecutar el delete, cerciórate de siempre tener una condición, para que de esta manera solo elimines los registros, las filas necesarias. Por ejemplo, voy a eliminar el usuario cuyo ID sea igual a 1. Ejecuto y se me indica que una fila fue afectada. Realizo nuevamente el select. Ok, como podemos observar, no existe un usuario cuyo ID sea igual a 1. Si por ejemplo realizo un select asterisco a toda la tabla, en efecto, el usuario cuyo ID es igual a 1 acaba de ser eliminado. Ahora mi primer usuario es el usuario cuyo ID es igual a 3. Perfecto. Y de esta forma es como nosotros podemos tanto actualizar como eliminar registros. Para eliminar, pues simplemente ejecutamos un delete from, la tabla la cual queremos modificar, y no se olviden de la condición, ya que si nosotros no implementamos la condición, bueno, todos los registros en la tabla serán eliminados. De hecho, podemos probar esto. Vamos a ejecutar el delete sin where. Ok, como podemos observar, 8 filas fueron afectadas. Realizamos nuevamente el select y ahora mi tabla se encuentra completamente vacía. Esto es lo peligroso de nosotros ejecutar el delete sin ser precavidos. Si a nosotros nos hace falta una condición, es probable que eliminemos todos los registros en la tabla. En este caso, como los registros son para fines prácticos, no importa tanto. Sin embargo, si ya te encuentras en un ambiente de producción, ten mucho cuidado al ejecutar esta sentencia, tanto delete como update. Bien, para que podamos continuar con este curso, voy a volver a insertar los usuarios. Select asterisco from users. Ahí está. User 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo interesante de todo esto es que los IDs, como son autoincrementales, continúan con su secuencia. 11, 12, 13 hasta el 17. Ya para finalizar me gustaría mencionar que existe otro comando el cual nos permite eliminar todos los registros de nuestra tabla,
Y este comando tiene por nombre truncate. Si yo ejecuto truncate sobre la tabla users, ok, no hubo ningún tipo de error. Sin embargo, si yo realizo un select asterisco from users, podremos percatarnos que, en efecto, ahora mi tabla se encuentra completamente vacía. Es exactamente lo mismo, o bueno, en apariencia, parece ser exactamente lo mismo a que si nosotros hubiésemos ejecutado un delete from users sin una condición, sin el where. Sin embargo, déjame decirte que existen diferencias entre utilizar el delete y utilizar el truncate. Verás, el truncate, bueno, comencemos con el delete. El delete se encuentra diseñado para eliminar registros. Eliminar registros. Por su parte, el truncate se encuentra diseñado para eliminar registros y restablecer metainformación de la tabla. Ahí está. Como pudimos observar, al nosotros eliminar los registros y volver a insertarlos, el auto-increment para la columna ID sigue funcionando, sigue auto-incrementándose, esto en 1. Sin embargo, aquí yo acabo de realizar un truncate y si intento volver a insertar un nuevo usuario, podemos ver que el ID prácticamente se reinició. El valor para el user 1 ahora en su ID es igual a 1. Esto se debe, ya que como acabo de mencionar, truncate elimina los registros y establece la metainformación de la tabla. Toda la información necesaria para que la tabla pueda funcionar correctamente prácticamente se reinicia, como podemos observar. Bien, esto es importante de mencionar, ya que, bueno, a veces pudiésemos llegar a pensar que delete y truncate son sinónimos, cuando en realidad esto no es así. Otra diferencia es que delete permite el disparo de triggers y por su parte truncate no lo hace. Desde mi punto de vista, o bueno, desde la mucha o poca experiencia que tengo manejando base de datos en producción, es rara la ocasión en la cual utilicemos truncate. Muy comúnmente utilizamos delete. Delete porque vamos a eliminar ya sea un registro o grupo de registros, pero con truncate prácticamente reiniciamos la tabla. Es rara la ocasión, reitero, que vamos a utilizar truncate, pero si en dado caso tú necesitas reiniciar tu tabla, eliminar todos los registros y volver a reiniciar la tabla a partir de un estado inicial, bueno, sepas que lo puedes hacer utilizando truncate. Listo, prácticamente ya sabemos realizar un CRUD completo sobre nuestras tablas. Ya sabemos crear, leer, actualizar y por supuesto eliminar registros. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente implementar el tema de relaciones. Como sabemos, MySQL es un gestor de base de datos relacional, lo cual nos quiere decir que todas las entidades que nosotros almacenemos en dicho gestor fácilmente se pueden relacionar con otras entidades. Regularmente cuando nosotros estamos maquetando nuestras tablas, vamos a utilizar principalmente 3 tipos de relaciones. La relación 1 a 1, la relación 1 a muchos y la relación muchos a muchos. Desde mi punto de vista creo que la relación más común con la cual nos vamos a topar es la relación 1 a muchos. Así que, ¿qué te parece si para este curso trabajamos con dicha relación? Para ello lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla. Esta tabla tendrá por nombre comments. Y vamos a implementar una relación 1 a muchos con la tabla users. La relación es bastante sencilla. Un usuario puede poseer múltiples comentarios y un comentario obligatoriamente le va a pertenecer a un usuario. Para que nosotros podamos establecer dicha relación, lo primero que debemos hacer, por supuesto, es crear nuestra tabla comments. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar create a table comments, paréntesis, y dentro de los paréntesis, como ya sabemos, vamos a colocar cada una de las columnas con sus correspondientes tipos de datos. Como ya es costumbre, en mi caso,
La tabla va a poseer de forma obligatoria dos columnas, que sería el ID y la fecha de creación. Voy a colocar un título, title, que será de tipo varchar, y con un máximo de 50 caracteres, por ejemplo. Y para que nosotros podamos establecer la relación, vamos a utilizar llaves foráneas. En términos simples, una llave foránea no es más que una columna la cual almacena una llave primaria de una tabla externa. En este caso, mi llave foránea tendrá por nombre user-id. Esta sería una llave foránea y será de tipo int. Listo. Para que nosotros podamos indicarle explícitamente al gestor de base de datos que esta será una llave foránea, es decir, una columna que almacene una llave primaria de otra tabla, después de que hayamos acabado de colocar las columnas, colocamos coma, foreign, key, paréntesis y colocamos la columna que queremos convertir a una llave foránea. Reference, colocamos nuestra tabla a la cual va a hacer referencia, en este caso users, paréntesis y dentro de los paréntesis el ID, o bueno, la columna que es llave primaria, que sería ID. Listo. De esta forma es como nosotros pudiésemos dejar nuestra definición de la tabla. Esta tabla posee únicamente 4 columnas. ID, que es llave primaria, título de tipo varchar, user-id de tipo entero y que además es una llave foránea. Dentro de esta columna entonces vamos a encontrar IDs de usuarios y finalmente la fecha de creación. Antes de finalizar, una muy buena práctica es que a las llaves foráneas les coloquemos el onDelete cascade. Con esto vamos a mejorar aún más el performance de nuestra aplicación, además que mantendremos la consistencia de los datos, como veremos a continuación. Bien, voy a proceder a crear dicha tabla. Ok, al parecer no hay ningún tipo de error. Vamos a describir la tabla, comments, y encontramos en efecto las 4 columnas, donde user-id es, reitero, una llave foránea. Probemos esto. Vamos a hacer un insert into, no sin antes realizar un select sobre usuarios. Ahí está. En mi caso poseo 9 usuarios del 1 al 9 para sus IDs. Así que vamos a hacer un insert into comments. Vamos a colocar un valor para, que de hecho el único valor obligatorio es la llave foránea. Sin embargo, coloquemos también un valor para el título. Por ejemplo, title, user-id. Los valores serán los siguientes. Por ejemplo, título 1. Y cuya llave foránea será, por ejemplo, el ID del usuario 1. Coloco 1. Punto y coma y ejecuto. Perfecto, como podemos observar, ya hemos creado un comentario para el usuario cuyo ID es igual a 1, que sería este. Recordemos que la columna user-id, al ser una llave foránea, va a almacenar llaves primarias de otras tablas. Puntualmente en este caso, llaves primarias de la tabla users. Si por ejemplo yo intento colocar un ID que no existe en la tabla users, quizás 100, obtendré un error. Esta es una restricción que el mismo gestor nos proporciona, de tal forma que, bueno, la consistencia en los datos se mantenga. No pueden existir registros los cuales no tengan relación con otros. Eso es lo interesante de utilizar llaves foráneas. Mantendremos la integridad de los datos. Ok, entonces, ¿qué te parece si creo un par más de comentarios para el usuario 1? Por ejemplo, 4 comentarios. Voy a crear un quinto, pero para el usuario 2, un sexto para el usuario 3, un séptimo nuevamente para el usuario 2
y un octavo para el usuario 4, por ejemplo. Ahí está. Utilizo IDs válidos para mi tabla users. Si realizo un select asterisco from comments, encontraremos los diferentes comentarios para los diferentes usuarios. Perfecto. Y bien, entonces recordemos, de esta forma es como nosotros vamos a crear llaves foráneas. Las llaves foráneas, reitero, no son más que columnas, las cuales van a almacenar llaves primarias de otras tablas. Para nosotros poder definir una columna como llave foránea, colocamos foreign key, paréntesis y dentro de los paréntesis la columna. E indicamos que esta columna hace referencia a la columna de otra tabla. En este caso a la columna ID de la tabla users. Y una muy buena práctica es que a las llaves foráneas nosotros les implementemos el onDelete Cascade. El onDelete Cascade nos permitirá eliminar, como su nombre lo indica, en cascada. A grandes rasgos, cuando existe una relación, como es el usuario comentarios, si yo elimino un usuario y este usuario posee comentarios, bueno, entonces para que los registros no queden huérfanos, por así decirlo, para que no existan sin una relación, estos registros también se van a eliminar, utilizando el onDelete Cascade. Por ejemplo, hagamos un insert para el usuario 5. Aquí está, para el usuario 5. Si yo, por ejemplo, elimino el usuario 5, delete from users, where ID es igual a 5, como existe el onDelete Cascade, cuando yo elimine este usuario también se van a eliminar sus comentarios. Ok, no existe ningún error. Y si realizo nuevamente el select, perfecto, el comentario se acaba de eliminar. Tengo antes de la eliminación 9 registros y ahora simplemente 8. Por eso reitero que el onDelete Cascade es una excelente idea cuando trabajemos con llaves foráneas. Listo. Ahora lo que voy a hacer es simplemente trabajar con un par de ejercicios, los cuales, reitero, nos vendrán bastante bien para que podamos practicar todo este tema. Los ejercicios son los siguientes. Como sabemos, un usuario puede poseer múltiples comentarios y un comentario le pertenece a un usuario. A partir de ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener todos los usuarios con por lo menos un comentario. ¿Ok? Para ello debemos unir las tablas. Aquí ya comenzamos a hablar sobre teoría de conjuntos. La finalidad de este curso no es ahondar en la teoría de conjuntos. Sin embargo, si tienes dudas, bueno, te invito a que antes de continuar le eches un repaso a la teoría de conjuntos y de esta forma se te sea mucho más fácil poder continuar con el curso, ya que en esta ocasión, para este ejercicio, vamos a tener que unir las entidades, usuarios y comentarios. Así que para ello vamos a implementar un inner join. Vamos a obtener todos aquellos registros los cuales se intersecten en la unión de usuarios, comentarios, para que de esta forma podamos obtener todos los usuarios que posean por lo menos un comentario. Y para ello nuestra consulta pudiese quedar de la siguiente manera. Vamos a colocar select asterisco from y el origen de los datos, que sería users. Posteriormente, vamos a utilizar la cláusula inner join, seguido de la tabla con la cual queremos unir, que en este caso sería comments. Ahora, nosotros vamos a unir estos conjuntos a través de campos en común. Los campos que comparten la misma información son prácticamente el ID de la tabla users y el user-id de la tabla comments. Son campos los cuales almacenan valores redundantes, campos que almacenan los mismos valores. Un ID en esta tabla y un ID en esta otra tabla. Por lo tanto, vamos a hacer la unión, la intersección, utilizando dichas columnas, que sería on users.id sea igual a comments.user-id. Ok, de esta forma es como nosotros vamos a unir las dos tablas y seremos capaces de conocer
todos los registros que se encuentren en la intersección de esta unión. Si por ejemplo yo ejecuto, ahí está. Encontramos, en efecto, voy a hacer esto ahora un poco más pequeño. Por ejemplo, 20. Ahora sí, se ve mucho mejor. Encontramos todos los usuarios que poseen un comentario. Por lo menos un comentario. Por ejemplo, user 1, al poseer 4 comentarios, aparece 4 veces. User 1, user 1, user 1 y user 1. Para el comentario título 1, 2, 3 y 4. User 2, al poseer 2 comentarios, bueno, aparece 2 veces. User 3 una sola vez y user 4 de igual forma una sola vez. De esta forma, uniendo las dos tablas, las dos entidades, seremos capaces de conocer todos aquellos elementos que se encuentren en la intersección de estas dos entidades, de estos dos conjuntos. Reitero, para que podamos lograr esto, utilizamos un inner join y condicionamos sobre las columnas que ambas tablas tengan en común, donde las columnas almacenen valores redundantes. Por ejemplo, el ID de la tabla users almacena exactamente el mismo valor que user-id de la tabla comments, como podemos observar. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 7 y 9. Bueno, sería de esta columna. 1, 2, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Sin embargo, como podemos observar, encontramos usuarios duplicados. Lo que podemos hacer para únicamente conocer los usuarios que posean comentarios es lo siguiente. Podemos simplemente seleccionar campos de la tabla users. Por ejemplo, users.username, users.email. Al yo hacer esto, le estoy indicando al gestor que quiero conocer, que quiero obtener la columna username y la columna email de la tabla users. Es muy importante que nosotros indiquemos explícitamente sobre qué tabla queremos obtener las columnas, ya que es probable que existan columnas duplicadas. Por ejemplo, created@, se repite tanto para users como para comments. Entonces, si nosotros, por ejemplo, únicamente colocáramos created@, el gestor no sabría a qué campo nos referimos, si al de usuario o al de comentarios. Existiría cierta ambigüedad. Como podemos observar, created@ es un campo muy ambiguo. Entonces, para dispersar cualquier ambigüedad, vamos a colocar explícitamente a qué tabla pertenece la columna que queremos obtener. Por ejemplo, username, users.email. Es una buena práctica, reitero, que siempre que trabajemos con dos o más tablas, coloquemos explícitamente a qué tabla pertenece la columna que queremos obtener. Ahí está. User 1, 2, 3 y 4. En teoría, simplemente debiésemos visualizar 4 registros. User 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, porque algunos usuarios poseen más de un comentario, visualizamos 8. Lo que podemos hacer es simplemente colocar un distinct. ¿Ok? Con lo cual le indicamos que queremos obtener registros únicos. Es decir, que sean distintos. Y ahí está. User 1, 2, 3 y 4. De esta forma conseguiríamos todos los usuarios que posean por lo menos un comentario. Perfecto. Vamos a marcar esto como hecho. Ahora, obtener todos los usuarios activos con por lo menos un comentario. Esto es bastante sencillo. Basta con colocar una condición. Where, después de el inner join. Y de igual forma, como las tablas pueden tener columnas con el mismo nombre, en la condición es de suma importancia, es recomendable que indiquemos sobre qué columna de qué tabla vamos a condicionar. Por ejemplo, donde users.status
es igual a, en este caso sería activo, active. Ahí está, ejecuto. Y bueno, el único usuario activo que ha comentado, en mi caso, es user4. Como podemos observar, cada vez estamos complicando un poco más nuestras consultas. Pasemos a el tercer ejercicio. Obtener todos los usuarios que no posean comentarios. ¿Ok? De igual forma es necesario la teoría de conjuntos. En este caso vamos a obtener todos los registros que se encuentren ya no en la intersección de las entidades, es decir, de los conjuntos, sino los que se encuentren en la parte izquierda. Para ello vamos a utilizar un left join. No te preocupes, vamos a hacer esto paso a paso. Vamos a colocar un select asterisco from users. Inner join es el que utilizamos anteriormente para obtener los registros en la intersección, pero en este caso vamos a utilizar left join. Sobre comentarios, on, y nuevamente vamos a condicionar sobre las columnas que almacenen valores en común, que sería users.id, users.id es igual a comments.user-id. Aunque aquí tengo mal escrito comments. Ahí está. Bueno, voy a hacer esto un poco más pequeño. Esto simplemente para que podamos ver los valores que se nos retornan. Ahí está. Ok, obtenemos todas las columnas de ambas tablas. ID, username, email, edad, status, bio, fecha de creación. Estas serían para el usuario. ID, título, user-id y created at serían para los comentarios. Sin embargo, hay algo importante a destacar. Los usuarios que no poseen un comentario, en user-id encontraremos valores nulos. Por ejemplo, el user 6, 7, 8 y 9. Entonces, con este conocimiento, sabiendo que en la columna user-id no se almacena valor alguno, podemos condicionar where comments.user-id is null. Con esto obtendremos todos aquellos usuarios que no posean un comentario, que en mi caso sería user 6, 7, 8 y 9. Con un left join, por supuesto, también pudiésemos conocer los usuarios que sí posean un comentario, solo que nuevamente tendríamos que utilizar el operador lógico not. Por ejemplo, is not null. ¿Ok? Nuevamente obtenemos esto. Aunque para la intersección es muy recomendable utilizar inner join. Y para la exclusión, lo recomendable es utilizar ya sea left join o right join. Reitero, estamos hablando de teoría de conjuntos. Si aún no te queda del todo claro, te invito a que le eches un repaso a este tema. Aquí ya está hecho. Comments done. Bien, ¿qué te parece si para finalizar el tema de los ejercicios resolvemos el último, el cual dice lo siguiente: obtener el username y correo electrónico del usuario con más comentarios creados el día de hoy. Ok, este ejercicio está bastante interesante, puesto que para que podamos conocer qué usuario ha comentado más, primero debemos agrupar, después contar y finalmente ordenar. Bien, hagamos esto paso a paso. Primero obtengamos todos los usuarios from users que posean un comentario. Vamos a colocar inner join comments on users.id es igual a comments.user-id. Ahí está. Posteriormente vamos a condicionar donde la fecha de creación del comentario, created at, vamos a utilizar la función date, sea la fecha actual, el día de hoy, 2021-07-23. Ahí está. Este sería el listado de todos los usuarios con sus correspondientes comentarios.
Sin embargo, bueno, ¿qué te parece si realizamos la consulta en Visual Studio? Y posteriormente la pegamos en el servidor. Quedaría de esta manera. Que bueno, de hecho únicamente nos interesa el username y el correo electrónico. Ahí está. Procedo a copiar. Procedo a pegar. Perfecto, mucho mejor. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer será agrupar mediante una columna. Para ello, después de la condición, colocamos group by. Es importante que comprendamos lo siguiente. Lo que va a hacer MySQL es primero obtener los registros conforme a la unión y a la condición. Una vez los registros se hayan obtenido de la base de datos, se van a proceder a agrupar. El agrupamiento no se va a hacer al momento de obtener los registros, sino que se va a hacer cuando los registros ya se hayan obtenido. Por lo tanto, el group by va después de la condición. Podemos decir que esta consulta se va a fraccionar en dos partes, que sería la obtención de los registros y el agrupamiento. En este caso vamos a agrupar por users.username. Si yo, por ejemplo, ejecuto nuevamente, ahí está. De 8 registros he pasado a 4. El agrupamiento es interesante, puesto que me permite contar. Por ejemplo, count, asterisco, y si yo ejecuto, podremos conocer la cantidad de comentarios que posee cada usuario. Por ejemplo, el usuario 1 posee 4 comentarios, el usuario 2 posee 2, el usuario 3 1 y el usuario 4 posee 1. Lo que voy a hacer ahora es simplemente renombrar esta columna. Es algo bastante sencillo. Vamos a utilizar as dentro del apartado de obtención de columnas, que sería esta parte, y colocamos un alias. Por ejemplo, cantidad, comentarios. Comentarios. Voy a seleccionar. Y procedo a ejecutar. Ahí está. Cantidad comentarios. User 1, 4, User 2, 2, User 3, 1 y User 4, 1. Listo. Una vez nosotros hayamos agrupado y hayamos contado, lo siguiente que vamos a hacer es simplemente ordenar. Colocamos order by y en este caso vamos a ordenar por la columna cantidad comentarios. El ordenamiento lo vamos a hacer de forma descendente. Procedo a copiar nuevamente y ahí está. Que de hecho podemos confirmar que el ordenamiento se está haciendo si por ejemplo ordenamos de forma ascendente. Ok, 1, 2 y 4. De forma descendente. Y el ejercicio nos dice que debemos obtener el usuario con más comentarios creados el día de hoy. Ok, ya tenemos la condición, ya tenemos la obtención de campos, ya hemos agrupado, contado, ordenado. Lo único que nos hace falta es limitar la cantidad de registros, que sería limit 1, para obtener el usuario con mayor cantidad de comentarios. Ahí está. Username, email y cantidad de comentarios. Sin embargo, si somos un poco quisquillosos, el ejercicio en ningún momento nos está diciendo que debemos mostrar la cantidad de comentarios del usuario. Solo nos pide el username y el correo electrónico. ¿Cómo podemos hacer para solucionar esta parte? Bueno, podemos utilizar subconsultas. Por ejemplo, esta consulta nos retorna una tabla con 3 columnas: username, correo y cantidad de comentarios. ¿Sabían que podemos realizar un select a esta tabla? Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar username y correo electrónico from paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar nuestra primera consulta de esta forma. Anteriormente había comentado que from nos permite definir el origen de los datos. Tuve precaución de no decir que vamos a colocar la tabla. ¿Por qué? Porque from, como podemos observar, permite obtener los valores
ya sea de una subconsulta, de una tabla, de una vista, de una variable, etc. Entonces, basta con colocar únicamente el origen de los datos. Esta consulta va a dar como resultado esta tabla. Bueno, a partir de esta tabla, a partir de ese origen de datos, vamos a realizar una segunda consulta. Podemos decir que es una consulta anidada. Vamos a limpiar, ejecuto, y bueno, nos dice que la tabla entre comillas, lo que nos está retornando, debe poseer un alias. El alias, como ya sabemos, lo vamos a crear mediante as. Aquí as resultado. Por ejemplo, esta tabla tiene por alias resultado. Si yo, por ejemplo, ejecuto nuevamente, ahí está. Ahora sí, el username y el correo electrónico del usuario que ha creado más comentarios el día de hoy. Perfecto. Esta consulta, como podemos observar, es por lejos la consulta más complicada que hemos hecho hasta la fecha. Que de hecho cabe destacar que la primera consulta que se realiza es la consulta que se encuentra hasta el último nivel. Es decir, la que se encuentra dentro de los paréntesis. Podemos darle un poco de formato y creo que se ve bastante bien. Bueno, aquí hay un par de cosas que es necesario recapitular. La primera de todas ellas es que esta primera consulta la podemos dividir en dos partes. La primera parte es la que acabo de seleccionar, donde estamos obteniendo los registros que hagan un inner join con comments y cumplan con la condición. Una vez los registros se hayan obtenidos, ya seremos capaces de agrupar, ordenar y limitar. Eso es importante que nos quede muy en claro. Lo que hace internamente MySQL es primero obtener los datos y posteriormente agrupar, ordenar y limitar. Una vez con el resultado, bueno, ya podemos hacer un select sobre dicho resultado, como podemos observar. Que de hecho, si nosotros quisiéramos añadir un nuevo ejercicio, por ejemplo, obtener el username y correo electrónico del usuario, o bueno, de los usuarios, con 2 o más comentarios creados el día de hoy. Bueno, en ese caso vamos a tener que utilizar un having. El having nos permite a nosotros condicionar sobre un agrupamiento. Por ejemplo, group by, username, having, y colocamos nuestra condición. Como el agrupamiento nos permite contar y el having se va a realizar después de haber obtenido los datos, fácilmente podemos utilizar esta nueva columna, cantidad comentarios, para la condición. Por ejemplo, con 2 o más comentarios. Mayor igual a 2. Ejecutamos y ahí está. Nuevamente, user 1. Que de hecho, vamos a confirmar esto. Ok. Mi error, ya decía yo por qué no salía el user 2, es que estoy limitando a un registro. Este limit ya no me interesa. Vamos a limpiar, ejecuto y ahora sí. El user 1 y el user 2 poseen por lo menos 2 o más registros. Perdón, 2 o más comentarios. Y para ello tuvimos que agrupar, tuvimos que contar y sobre todo tuvimos que condicionar a partir del resultado de contar, having. Perfecto. Y bien, de esta forma es como nosotros podemos trabajar con la relación uno a muchos. Nos tendremos que apoyar de una llave foránea, que reitero no es más que una llave primaria que se almacena en una tabla externa. A partir de la llave foránea seremos capaces de establecer las diferentes relaciones que nosotros necesitemos, ya sea una relación uno a uno, una relación uno a muchos o, por qué no, una relación muchos a muchos, que son principalmente las tres relaciones más comunes con las cuales nos estaremos topando en nuestro día a día. Ahora, para que nosotros podamos obtener registros los cuales se encuentren en un conjunto o no,
debemos hacer uso de teoría de conjuntos. Y para ello, en MySQL, vamos a utilizar lo que son los joins, que sería un inner join, un left join, un right join o un cross join. En este curso vimos únicamente dos, un inner join y un left join. Aunque si somos muy sinceros, un right join es exactamente lo mismo que un left join, solo que en vez de obtener los datos que se encuentren a la izquierda, los obtendríamos a la derecha. Así que, bueno, no veo mucha diferencia. Y bueno, un cross join no es más que unir los registros de una tabla con los registros de otra tabla. Es algo poco habitual que nosotros lo utilicemos, más los vamos a utilizar cuando estemos insertando registros y no cuando los estemos obteniendo. Pero bueno, ya para ir finalizando con el apartado de consultas, vamos a trabajar con variables. Porque sí, en MySQL es posible crear variables. Las variables nos permitirán a nosotros, pues, facilitarnos el poder realizar consultas. Y para que nosotros podamos crear una variable, seguiremos la siguiente estructura. Colocamos set, arroba, y posteriormente el nombre de nuestra variable. Por ejemplo, username. Signo igual, y asignamos el valor que queremos la variable almacene. Por ejemplo, user1. Y listo, de esta forma habremos creado nuestra primera variable. Set arroba username, signo igual, y el valor a almacenar. Si nosotros quisiéramos conocer el valor de una variable, únicamente seleccionamos su valor. Select arroba username, por ejemplo. Y el valor para esta variable es user1. Por supuesto, nosotros podemos renombrar esta columna. Por ejemplo, valor. Ahí está. Y nosotros, si así lo deseamos, podemos utilizar las variables en las consultas. Por ejemplo, select asterisco from users, where username es igual a arroba username. Y ahí está. Condicionamos sobre una variable. Esta variable, como su nombre lo indica, puede almacenar un valor que fácilmente puede variar. En este caso es user1. Si por ejemplo modifico su valor, por ejemplo user3, y realizo la consulta, bueno, ahora estaría obteniendo user3. Que de hecho, las variables también pueden almacenar resultados de consultas. Por ejemplo, vamos a seleccionar el ID de la tabla users, donde el status es igual a activo. Vamos a ordenar por fecha de creación, order by, created at, de forma descendente, y vamos a obtener el ID del usuario más longevo, es decir, el ID del usuario que se insertó primero. Tendríamos el ID 4. Bueno, si nosotros quisiéramos almacenar este valor en una variable, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar set, arroba, el nombre de la variable, signo igual, paréntesis, y dentro de los paréntesis la consulta, como lo habíamos hecho anteriormente en esta parte. Solo que en esta ocasión, como nosotros no estamos realizando un select sobre el resultado de esta consulta, sino estamos almacenando directamente el resultado, no es necesario que coloquemos un alias. Si yo ejecuto, no tengo ningún error. Y si realizo un select sobre el valor de ID, obtendríamos 4. Perfecto. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos tanto crear variables como utilizarlas. Podemos literalmente colocar el valor directamente en la variable, o simplemente podemos asignar a la variable un valor con respecto a una consulta. De ambas formas, pues las variables nos serán de mucha utilidad. En este caso, como no estamos trabajando con el tema de Store Procedures, no podemos trabajar con un ejemplo más real de cómo podemos utilizar las variables. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, bueno, las podemos utilizar. Las variables las podemos utilizar principalmente en Store Procedures o en funciones.
Porque sí, en MySQL podemos crear nuestras propias funciones. Si todos estos temas te interesan, bueno, te recuerdo que en Código Facilito tenemos el curso profesional de base de datos, donde tocamos temas más avanzados, como son los store procedures, las funciones, las vistas, los triggers, entre muchos temas más. Así que te invito a que le eches un vistazo a dicho curso. Y listo, ya sabemos crear base de datos, crear tablas, ya sabemos insertar, leer, actualizar, eliminar registros, ya sabemos crear relaciones y por supuesto ya sabemos obtener registros a partir de las relaciones. Esto sin contar agrupamiento, renombre de columnas y por supuesto condiciones sobre las columnas creadas. Ya para finalizar me gustaría mostrarte una forma en la cual nosotros podemos realizar el respaldo de nuestra información, lo cual es muy aconsejable. Regularmente cuando nuestra aplicación está creciendo, lo ideal es que tengamos un respaldo de toda nuestra información, puesto que si llegara a ocurrir algún tipo de siniestro, fácilmente podemos recuperar dicha información. Así que bueno, pongamos manos a la obra. Aprendamos a realizar el respaldo de nuestra base de datos. Para ello vamos a utilizar el programa MySQL dump que nos permite realizar el respaldo. Colocamos MySQL dump. Ojo, vamos a ejecutar este comando cuando ya hemos salido del servidor de MySQL. Colocamos "-u", root, que sería el usuario con el cual nos vamos a autenticar, "-p", y posteriormente vamos a colocar el nombre de la base de datos de la cual queremos realizar el respaldo. En mi caso, Código Facilito. Y listo. Si yo ejecuto esto, coloco la contraseña, vamos a visualizar en consola todo el esquema de mi base de datos, es decir, toda la estructura que me permita recrear las tablas e insertar los registros que se encuentren almacenados, como podemos observar. Sin embargo, lo ideal es que almacenemos toda esta información en un archivo. Y para ello, haciendo uso del estándar output, colocamos el mayor que y el nombre del archivo donde nosotros queremos guardar esta información. Por ejemplo, dom.sql. Vamos a colocar la contraseña. Echamos un vistazo y un nuevo archivo acaba de crearse, dom.sql. Si echamos un vistazo a dicho archivo, cat dom.sql, encontraremos lo necesario, reitero, para poder crear e insertar todos los registros que se encontraban en la base de datos. Una vez con el respaldo, fácilmente puedo autenticarme con el servidor, "-p", y pudiese eliminar la tabla show database, o bueno, eliminemos toda la base de datos, drop database, Código Facilito. Ahí está. Vamos a hacer un show, la base de datos ya no existe, y para que nosotros podamos restaurar esta base de datos, para ello vamos a crear nuevamente la base de datos. Coloco la contraseña, create database, Código Facilito, salimos y cargamos los datos de la siguiente manera: MySQL "-u", el usuario "-p", colocamos la base de datos, Código Facilito, y utilizamos nuestro respaldo, que sería dom.sql. Procedo a ejecutar, no obtengo ningún tipo de error, lo cual me permite conocer que todos los datos que hemos respaldado ahora se encuentran en la base de datos. Podemos confirmar esto ingresando nuevamente. Hacemos un show database, seleccionamos Código Facilito, y realizamos un show tables. Ahí está, encontramos las dos tablas, select asterisco from comments, los comentarios, y sobre users. Perfecto.
Entonces, de esta forma tan sencilla es como nosotros podemos tanto respaldar nuestra información como volverla a cargar. Y bien, sin más, creo que esto sería el final de este curso. Espero el curso haya sido de tu agrado y si es así, por favor no olvides dejárnoslo saber en la sección de comentarios. Tus comentarios por supuesto nos ayudan mucho para seguir mejorando el contenido que cada vez te estamos trayendo en Código Facilito. Sin más, mi nombre es Eduardo, espero el curso haya sido de tu agrado y sin más que decir, bueno, nos estaríamos viendo en un siguiente video. Bye.